Buenos días. La comparecencia de hoy tiene un doble motivo. Por un lado, pues, en primer lugar, presentar a Carmelo del Pozo como nuevo director deportivo del club. Y por otro, pues como había anunciado en su momento cuando se produjo el descenso el día del Barcelona, bueno, pues también que tengamos una comparecencia en la que podamos tratar en realidad pues temas de actualidad, temas también de análisis de temporada o temas de interés, pues en este caso que yo pueda responder. En primer lugar, pues quiero presentar a Carmelo y agradecerle pues su interés por nuestro proyecto, ¿no? Después de un proceso pues en el que hemos participado y hemos iniciado pues al final del mercado de invierno, es decir, pues al empezar febrero, pues de análisis de posibles candidatos para plantear un nuevo modelo en la dirección deportiva del Deportivo. Habíamos también adelantado en su momento pues un cronograma y unos tiempos que apuntaban hacia el final de abril, segunda quincena de abril, final de abril como plazo para tomar una decisión. Y repito, pues después de ese proceso en el que hemos analizado y he tenido la oportunidad también personalmente pues de conocer diferentes modelos y formas de funcionar, tanto en la Liga Española, en primera, en segunda división, en clubes de Italia, de Inglaterra, de Portugal, de Francia. Bueno, pues después de todo ese análisis, después de un montón de entrevistas, no solo con los propios candidatos, sino también pues con personas del mundo del fútbol que podían aportar valor en ese proceso, pues tomamos la decisión de que Carmelo del Pozo fuese nuestra primera opción para este proyecto. Hicimos una oferta ya una vez consumado nuestro descenso el pasado domingo, bueno, hace 2 domingos. Y bueno, pues él también haciendo un esfuerzo, que yo creo que también es un punto a favor, porque bueno, pues tenía unas condiciones para salir del Levante pues que le obligaban también pues a renunciar a parte de su dinero, que creo que también es una prueba pues del enorme interés y del gran interés que para él tiene el proyecto del Deportivo, pues aceptó nuestra propuesta. Hoy está aquí con nosotros, le damos la bienvenida pues a la ciudad y le deseamos pues los mayores éxitos, porque sus éxitos pues serán los nuestros. Bien entendido que es, evidentemente, como digo muchas veces, esto es un proyecto colectivo, es un proyecto de responsabilidad compartida cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Pero sí es cierto también que es una pieza importante a partir de él, pues, digamos, todo lo que es la estructura deportiva en las diferentes categorías, no solo primer equipo, filial, fútbol de base, pues estarán coordinadas por él y dirigidas por él, y por lo tanto pues es un puesto y una parcela, evidentemente, pues un club de fútbol de especial relevancia. Por mi parte nada más, insistir pues eso en la bienvenida y en el deseo de los mayores éxitos. Le cedo a él la palabra y luego a continuación pues las preguntas que se planteen, tanto del tema Carmelo, si queréis podemos hacer primero lo que pueda tener con la dirección deportiva, y si luego vienen preguntas al margen de otras cuestiones o temas de actualidad, pues las podemos hacer en esa fase final. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias al presidente por sus palabras. Lo primero es dar las gracias en primer lugar a todos aquellos equipos en los cuales he trabajado y fundamentalmente en el último caso al Levante por facilitarme primero desarrollar mi carrera y conseguir un objetivo tan importante como es trabajar en el Deportivo de La Coruña, y luego el Levante en este caso facilitar un poco la salida por una situación contractual que tenía con ellos. Por otro lado, entendí desde el primer momento, cuando apareció la oportunidad de que un equipo como el Deportivo de La Coruña llamara a mi puerta, que era una oportunidad ideal. Es un proyecto con unos visos de recorrido a medio y largo plazo muy interesantes y que no se basa única y exclusivamente en una situación de rendimiento de un primer equipo, sino en una estructura con dos cabezas claramente visibles. Una, el rendimiento hacia objetivos corto o medio plazo de primer equipo, y luego una situación de dirección deportiva que estaba clara y evidente, que se quería un poco modificar. A partir de ahí entendí que el proyecto era muy ilusionante, sobre todo es muy ilusionante, con mucho trabajo por delante, con una situación de dificultad que todos hemos, por desgracia, vivido ahora con el descenso, pero entendí que el reto era magnífico. ¿Qué ocurrió? Yo cerré unas situaciones contractuales con el presidente del Deportivo de La Coruña, luego aconteció una situación económica que entendí que merecía la pena arriesgar, poner de mi parte. Creo que a este proyecto no se puede venir por un tema económico, hay que venir ilusionado, hay que venir motivado, y todo aquella persona que queramos
involucrar en este proyecto tiene que venir con esa idea. No podemos pensar solo en lo económico, creo que es una situación de mucha dificultad, pero muy bonita y muy atractiva, y tiene que estar todo el mundo ilusionado. Creo que es lo más importante, y eso es un poco el aporte, aparte del trabajo, de ganas, de ilusión, de hambre y de trabajo que puedo aportar, y que creo que a lo mejor fue una parte fundamental en el respecto que Tino viera para poderse incorporar. A partir de ahí, bueno, pues estoy a vuestra disposición de todos vosotros y encantado de estar aquí. Sí, Carmelo, ¿qué tal? José Martínez, de Radio Marca, en directo. Hablas un poco de objetivos a medio plazo, pero hay un objetivo claro a corto plazo. ¿Se marca el Depor como objetivo claro el ascenso el año que viene a Primera División? No, el objetivo del Depor primero es acabar la competición con dignidad. Tener muchísimo respeto con las competiciones que quedan. En el caso del primer equipo, acabar bien, es muy importante acabar bien. Respetar a los profesionales que están en este momento en el día a día, y a partir de ahí sembrar poco a poco para recoger a medio plazo un objetivo que todo el mundo entendemos que tiene que ser claro cuál es, pero que se consigue con mucha paciencia y con mucha tranquilidad. Si hacemos un análisis muy sencillo de las 2 últimas temporadas, ha habido 6 equipos que han bajado, uno ascendió directo, que fue el Levante, otro tuvo que ir a la promoción y luego ascendió como el Getafe, uno cayó en ese camino y no subió, y este año los 3 no están ni siquiera en posiciones de ascenso, con lo cual hay que darle mucha importancia y mucha dificultad a lo que hay que hacer, pero yo creo que desde la calma y desde la tranquilidad se puede competir para llegar a ese objetivo, pero no como una obsesión. Y en ese sentido, una de las dudas que hay en A Coruña sobre todo es en cuanto a la figura del entrenador, ¿no? Este año han pasado 3 entrenadores, ha empezado Pepe Mel, continuó Cristóbal Parralo, ahora está Clarence Seedorf, y una de las incógnitas que hay en la calle es quién va a ser el entrenador del Depor el año que viene. ¿Qué pasa por la cabeza de Carmelo del Pozo en cuanto a la situación del banquillo? Bueno, pues la situación que pasa por Carmelo, que la transmitirá a Tino y a su consejo, es un poco entender qué proyecto vamos a encontrar, qué objetivos hay que marcarse, cuáles son las situaciones clasificatorias que queremos disputar, en qué situación económica nos movemos, y sobre todo tener muchísimo respeto para esa competición donde nos vamos a meter. Es una competición muy difícil, muy igualada, en la cual es muy importante conocer la categoría y ver un poco los pormenores de cada momento de cómo se tiene que trabajar con ellos. Conocer a la persona que está trabajando ahora, creo que es muy importante darle su papel, verle, entenderle, hablarle, conocerle, y a partir de ahí luego tomar decisiones, que creo que entre todos tenemos que tener claro cuál es el camino para todos empujar y sumar, entendiendo que de inicio esa decisión que sea la idónea. Carmelo, Javi Torres, Radio Galega. A nadie le sorprende el hecho de que hay mucha relación, que tienes mucha relación con Juan Ramón López Muñiz. Se ha dicho de distintos medios y demás que podríais venir de la mano. ¿Es eso cierto? ¿Es el mejor colocado? Bueno, vamos a entender una cosa que es muy clara. El último entrenador que tuve en el equipo que he estado ahora mismo era Juan Ramón López Muñiz y Paco López. Si hubiera venido del Hércules sería otro, y si hubiera venido del Rayo sería otro. Entonces la relación viene un poco marcada por de dónde vengo en estos momentos. Si me preguntas la valía de Juan Ramón López Muñiz, te digo que es muy alta. Si me dices si habla con algún entrenador, no. Tengo un profundo respeto por todos los profesionales que están en este momento en el Deportivo de La Coruña, y creo que tienen que tener ese respeto. A partir de ahí, cuando veamos si son idóneos o no, tomaremos un poco el camino de hacer una situación parecida a la que tomó Tino a la hora de elegir una persona que entendía que era la más adecuada para cada puesto. Creo que hay que tener un poco de respeto por todo el mundo que está trabajando aquí ahora mismo. Dice que tiene opciones, Clarence Seedorf. Todo el mundo creo que debe tener opciones. Hay que escucharle y hay que entenderle, y hay que poner en cada contexto qué es lo que tenemos que tener. Ahora, lógicamente, la categoría te va a marcar un poco qué queremos. Alex Centeno, La Voz de Galicia. En relación un poquito a esto, decías hace un momento que el entrenador tiene que conocer muy bien la categoría. Sí. Eso descartaría un poco a Seedorf, quizá, bueno, ¿no? No hay ni director deportivo idóneo, ni entrenador idóneo, ni jugador idóneo. Hay que ver un poco los pros y contras de cada persona y de cada caso. Es decir, a lo mejor Clarence no tiene esa conocimiento de la categoría, pero tiene otras cosas. Lo que hay que hacer es conocerle. Yo no he estado dentro del club, tengo información de en este caso de Clarence, pero creo que es muy importante conocer a las personas, hablar con ellas y ver qué sensaciones tiene cada cosa. En cuanto a la plantilla, ya sé que llevas un día solo aquí, pero ¿tienes un poquito en la cabeza lo que buscas? Sí, lo que busco es que todo aquel que esté aquí quiera estar y esté ilusionado por estar. Eso es lo más importante. No tiene que haber ninguno atado por un contrato, no tiene que haber a ninguno atado por obligación. El que venga o el que esté tiene que estar porque entiende y quiere estar en el Deportivo de La Coruña. Es lo más importante. Buenos días, Carmelo. Aquí Dani Méndez, Bein Sports. ¿Viene solo, Carmelo? ¿Cómo va a ser el equipo de trabajo y cómo va a ser esa estructura que va a montar de dirección deportiva? Bueno, lo que ha hablado Tino es muy claro. Es decir, al final hay dos partes de este proyecto que van unidas. Una es la parte de rendimiento corto-medio plazo, que es el tema del primer equipo, y luego es un poco el proyecto de dirección deportiva del club. De la misma manera que estamos hablando de partes del primer equipo, hablamos de partes de lo que está dentro del club, dentro de la dirección deportiva.
poco a poco mantener reuniones con todo el personal que hay bastante personal, hay que ver su valía, hay que darle el papel para ver en qué papel quieren estar y si quieren funcionar, y hay estructurar. ¿Eso qué va a suponer? ¿Que estén todos? No lo sé. ¿Que haya gente que venga? Pues probablemente sí, pero hay que ver un poco todo, porque yo creo que todo el mundo que está aquí ha aportado a su manera un granito de arena que creo que hay que ver si tiene valía o tiene una ubicación adecuada. Hola Carmelo, aquí Mario Durán, Radio Voz. Yo quería preguntarle sobre un poco cuáles van a ser los plazos o la hoja de ruta que tiene marcada, la llegada del nuevo entrenador o la confirmación del que está, tener configurada la plantilla. Bueno, yo creo que es fundamental acabar la competición bien. Hay que darle respeto al aficionado, a todas aquellas personas que quieren al deporte, y hay que acabar con dignidad y hay que acabar bien la competición. Y a partir de ahí luego es un momento de empezar a hacer cosas sobre el nuevo proyecto del Deportivo de La Coruña del año que viene. Hablamos entonces del entrenador como mínimo una vez acabada la liga. Sí, lo normal es que a partir de ahí sea cuando estemos a pensar un poco en qué va a ser el deporte del año que viene. Y sobre la plantilla, a día de hoy no sé si ve o tiene en la cabeza que va a haber muchos cambios, que va a ser muy diferente a la de este año. Bueno, cuando un equipo sufre esta situación tan traumática de descenso, el día 1 todo el mundo piensa que se va a marchar, el día 2 piensa que voy a tener 7 ofertas, el día 3 pienso que yo no quiero a este. Tiene sus tiempos. Hay que ver un poco cómo se va colocando todas las piezas del puzzle. Lo que hay que hacer es no un equipo, hay que hacer una plantilla competitiva. Los equipos que están arriba en segunda son plantillas competitivas. Todos los equipos en segunda tienen un 11 muy bueno, pero la clave es tener 18 jugadores que cuando tienen que salir compitan bien. Y sobre esto una más, un poco el número de jugadores o la idea de compaginar futbolistas de primera plantilla con el filial. Bueno, es un poco lo que en estos casos pasa. Por desgracia hay situaciones contractuales que hay que manejar bien. Las plantillas ideales son medianamente cortas y más teniendo un papel predominante y bueno como puede tener Fabril, pero sí que es verdad que en esta situación tan difícil de subir y bajar a veces hay situaciones que se te van a algún jugador de más de lo que quisieras tener. A mí me gusta mucho la cantera. He trabajado en el Rayo, he trabajado en el Betis, yo creo que es un valor añadido. Hay jugadores que te suelen dar un plus, esos jugadores que al final van poco a poco entrando y que te aportan bien. Entonces hay que ver un poco con Albert Gil, con la gente que trabaja con el Fabril, un poco la situación que está. Hay que darle la enhorabuena por su trabajo, que ha hecho un gran trabajo y el equipo está en una situación clasificatoria muy buena. Y yo creo que eso es digno de elogiar y hay que darle papel para ver si en esa estructura que tengamos pueden caber o no caber. Y oye, yo soy de los que piensa que si un jugador de la cantera funciona, para nosotros hasta económicamente es mucho mejor. Aquí Jorge García para Somos por Comunicación Digital. ¿Qué le ha motivado, si puede concretar un poquito, qué le ha motivado a cambiar un club de primera división para venir a un club que acaba de descender a segunda? Gracias. Bueno, yo creo que estamos hablando del Deportivo de La Coruña, no estamos hablando de un club. A partir de ahí yo creo que las palabras sobran. Creo que es un club con un recorrido, con una entidad, con una personalidad, con una fuerza muy grande y hay que entender que a veces los clubes son mucho más importantes que las categorías. Yo creo que eso es digno de elogiar y me siento tremendamente agradecido y privilegiado por ser la persona que después de una serie de personas que se han hablado haya sido la persona elegida. Creo que eso es bueno, es decir, hacer un casting para las cosas son buenas, porque cuando una persona elige a una persona es que todo el mundo tiene claro que esa persona es la idónea. Pasa igual cuando hablamos de cualquier jugador, no se puede firmar solo ese jugador, hay que ver 6, 7 jugadores y cuál es el que normalmente es más idóneo, que luego es fútbol y pueden funcionar bien o mal. En mi caso yo creo que he sido un privilegiado y estoy muy agradecido de que el Deportivo de La Coruña haya pensado en mí. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Te conoces el contrato de Robert Pierre como la palma de tu mano, más que la Ciudad Deportiva de Abegondo, supongo. ¿Dónde va a jugar el año que viene Robert Pierre, Carmelo? Bueno, yo creo que hoy es un día de abrirse hacia vosotros en todo lo que se pueda, pero me iréis conociendo. Digo menos cosas de las que tengo que decir, porque es un feeling entre vosotros y nosotros, pero es verdad que cualquier información de más puede ser perjudicial para el Deportivo de La Coruña. Robert está en una situación privilegiada para él porque tiene varias opciones y ahora hay que ver un poco cómo se maneja esta situación. La verdad es que cuando pase esta semana y pico hablaremos con él un poco a ver cuál es la situación que tenemos. No me regates, anda. ¿Dónde no, yo era portero y me quedé pequeñito, no te voy a regatear. Yo creo que Robert tiene una situación que hay que ver, el escenario de primera, el escenario de segunda. Evidentemente a mí Robert no es que me guste, me pegué todo el verano para llevármelo al Levante, con lo cual es fácil lo que yo quiero de Robert. Pero es importante saber qué es lo que quiere Robert también. Y otra solamente, un jugador cedido por el Deportivo en el Numancia, que ha sido cedido muchas veces, Saúl García, ¿tiene sitio en el Deportivo? Porque tiene contrato en vigor. Sí, bueno, yo lo he visto en directo varias veces, está haciendo una buena temporada. Lo que hay que ver es un poco ese organigrama, ese montaje de plantilla que tengamos y hablar con el chaval. Yo creo que hay que darle pie, hay que intentar, después de estos días, hablar con todos los jugadores, igual que con todos los técnicos, para saber qué piensan. Lo más importante es saber
qué piensa el jugador. Es una situación difícil y el que venga tiene que venir motivado e ilusionado. No tiene que venir como un castigo o como, jope, me toca quedarme en el Deportivo. No, yo quiero estar en el Deportivo de La Coruña, es lo que quiero escuchar al jugador que esté. El que no transmita esas frases, esas palabras de ilusión, realmente ya está fuera del Deportivo de La Coruña. Sí, buenos días, bienvenido. Soy Eugenio Cobas de La Opinión. Te quería preguntar si tu idea inicial es aprovechar la base lo máximo posible de lo que ya hay, que tenga contrato en vigor, lógicamente dependiendo de la voluntad de cada uno, pero tu idea es aprovechar lo que hay, hacer un equipo, tener una plantilla de primera para competir en segunda, o hacer un cambio drástico y cambiar la mayoría. Lo que hay que mentalizar a la plantilla es que van a estar en segunda y son de segunda. A partir de ahí, si estás en primera y quieres ayudarnos en segunda, fantástico. No me vale que estés en primera y bajes a hacernos un favor por bajar a segunda, porque cuando empiece la competición dura y tengas que ir a campos difíciles, eso se va a traslucir en el campo en el día a día. Entiendo que ese jugador, cuando hable con nosotros, verá un poco si ese escenario le parece interesante o no interesante. También es verdad que el mercado es el que te va a mover respecto a determinados jugadores. A nosotros nos puede ilusionar tener un jugador importante, pero a lo mejor el mercado te permite una opción deportiva o económica que para él es irrechazable, y también hay que entenderlo. O sea, el mercado te va a marcar un poco. Pepe Torrente, Cadena COPE y Diario Marca, hablaba de que va usted a analizar y a entrevistarse con la gente que está ahora mismo en el club, pero a nivel de filosofía, ¿cuál es la filosofía sobre dirección deportiva que tiene Carmelo del Pozo? ¿Qué modelo quiere implantar dentro del Deportivo a nivel de seguimiento de futbolistas, incluso de estilo de fútbol? No sé si tiene ya claro el plan que quiere trasladar en estos 3 años que firma de contrato por el Depor. Sí, yo quiero un plan en el cual toda la gente esté interrelacionada, que haya comunicación. No puede haber compartimentos estancos. No está el primer equipo por un lado, está el Fabril por otro, está la cantera por otro. Todo se interrelaciona porque todo va en beneficio del Depor. Entonces, a partir de ahí me gustaría que todo el mundo tuviéramos una buena relación, un buen feeling y un trabajo en equipo. Siempre hay una cabeza visible más en determinados departamentos, léase, por ejemplo, arriba de Dirección Deportiva, que en este caso seré yo, o Alberga ahora que está en el tema del fútbol base, pero yo creo que todo el mundo tiene que tener esa comunicación. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el seguimiento y el análisis de los jugadores. Creo que si lo ven 6 personas te vas a confundir menos que si lo ve uno, porque a lo mejor hay otra persona que llame a la puerta de nosotros y diga, oye, que ese jugador es bueno, no lo habéis visto, y es interesante eso. Al final los jugadores son personas y pueden funcionar bien o mal en niveles de exigencia altos, como pasa el Depor, pero si lo ven 6 personas es más difícil que te confundas en el aspecto técnico-táctico del jugador. Hola Carmelo, soy Antón Fraga, Televisión de Galicia, bienvenido. Gracias. Usted hablaba antes de que quería hacer un proyecto a medio plazo, pero es obvio, por esas mismas circunstancias que rodean al Deportivo, que el Deportivo, como usted ha dicho, no es un equipo cualquiera en segunda, y sí hay una urgencia de volver a primero. Por lo menos eso sí está en la calle. Supongo que usted no es ignorante de esta situación. No, en absoluto. Pero yo soy de los que digo, vísteme despacio que tengo prisa. Si somos inteligentes y jugamos bien el año, vamos a competir bien hasta el final y va a competir el equipo bien. Pongo un ejemplo, el Sporting de Gijón hace 2 meses estaba fuera hasta del playoff y ahora está con opciones muy ciertas de estar en primera división. Yo creo que es importante tener calma, pedirle una vez más y agradecerle a la afición su esfuerzo y su colaboración, pero tener paciencia porque la segunda es la categoría más dura y más larga de todas. Eso supone que va a haber muchos picos, va a haber situaciones de dificultad en la cual vamos a necesitar de ellos y hay que entender un poco que le pidamos un poco de paciencia. Pero evidentemente lo que vamos a buscar es sobre todo compromiso. Queremos que la gente que venga tenga compromiso y que la persona que vaya al campo se sienta feliz y a gusto y satisfecha de lo que ve en el campo, de la gente que se parte la cara por este club. Sí. Hola Carmelo, soy Adrián Cantal de la cadena SER. Bueno, bienvenido. Encantado. Y hablando un poco de ese estilo que le pregunté antes el compañero, que quedó en el tintero esa pregunta, ¿el estilo futbolístico de Carmelo también está claro? Va a depender de la plantilla que haya, pero como quiere esa interrelación también con toda la cantera y toda la estructura, ¿se va a imponer un estilo futbolístico? Y si nos puede avanzar, ¿cuál puede ser? No, yo creo que el estilo es saber competir. En el fútbol hay que saber competir. Para los equipos de alto nivel del club hay que saber competir. Para el equipo de la base hay que saber formar. Porque nuestro objetivo es que esos jugadores que están abajo poco a poco me lleguen para saber competir arriba, pero tienen primero que hacerse, tiene ese proceso. A mí no me gusta que el filial a lo mejor solo piense en ascender. Me interesa que el filial me consiga 2 jugadores para el primer equipo. Primero, porque para mí va a facilitar mucho más la labor de plantilla. Segundo, para que el club le va a facilitar mucho la labor económica. Es decir, eso es importante. Eso supone que en vez de ser segundos seamos octavos. A mí no me importa en el filial. A mí el juvenil no me importa, estoy encantado que el juvenil haga la campaña que ha hecho, que está a punto de meterse ahí a punto y le ha quitado el puesto del Sporting en un par de partidos que tuvo con ellos, pero yo lo que quiero es que ese jugador esté preparado para que a medio plazo esté en la plantilla del Depor. El Depor no puede cada año traer 25 jugadores de fuera.
Es imposible, pero no lo puede ni el Depor ni el 80% de los equipos de primera división. Entonces, a partir de ahí hay que intentar, poco a poco, en ese proceso de medio o largo plazo, estemos quien estemos aquí, más tiempo, menos tiempo, pero formar para conseguir, poco a poco, meter sentimiento de gente del Depor, gente gallega, gente que entienda lo que es esto, porque eso es un plus añadido para el jugador que te compite 7 minutos un partido, 2 partidos nada más. Tú te traes un jugador de fuera que te juega 7 minutos y parece que es un castigo en vez de un premio. El jugador que te viene de la base, los 7 minutos se te va a partir la cara como si tiene que jugar 6. Y eso hay que intentar conseguirlo. ¿Lo tenemos ahora? Es lo que tenemos que ver. ¿No lo tenemos ahora? Pues tenemos que crearlo. Son 2 partes de un trabajo de una edición deportiva que se ha pedido aquí y a partir de ahí tenemos que hacer esas dos facetas. Luis de la Cruz, Diario AS, bienvenido. Ya, gracias, encantado. Hablabas antes de la importancia del casting en tu propio caso. Con el entrenador, ¿qué idea tiene Carmelo de presentar, digamos, 3, 4, 5 nombres al presidente o darle un sobre cerrado con un nombre? No, yo normalmente en cualquier caso explico por qué creo en las cosas. Normalmente no hay un candidato único para nada, ni un portero único, ni un extremo derecha único, ni un entrenador único si hiciera falta el caso. Yo creo que cada uno tiene sus pros y sus contras. Como esto no es una ciencia exacta, en ese pros y contras lógicamente habrá una lista y un orden, y ese orden será un poco el que se le transmita al presidente. El presidente, por cómo me ha hablado estos días, entenderá que la lista tiene una lógica, también una lógica que también hay que imperar, también la lógica económica. Es decir, estamos de acuerdo en que el objetivo es el que es, pero dentro de unos parámetros económicos. No hay que nunca salirse de los parámetros económicos. Ahora, si el mejor supone un desembolso X y eso hay que ajustarlo en otras cosas, si creemos que es lo conveniente, se hará. Pero no me gusta llegar solo con un nombre, porque si vas con un nombre estás muerto a la hora de negociar, a la hora de ponerte en sus manos, un poco eso yo creo que es importante. Sí, te han hablado sobre algunos nombres propios. Quería preguntar también tu opinión sobre Alex Bergantiños y la posibilidad de un regreso. Pues para mí Alex me parece que es un jugador de equipo espectacular. Creo que es un jugador que siempre que pudiera el Deportivo de La Coruña lo tendría que tener. También es verdad que ha sido una situación que ha vivido él en estos últimos años un poco más difícil. Está en una situación ahora trabajando con un equipo por ascender y hay una situación contractual que también tenemos que analizar. Pero a mí ese tipo de perfil de jugador de equipo me parece que es súper necesario. En un vestuario tiene que haber gente que sepa lo que es un club, cuando una situación de dificultad se complica, que te sepa decir por dónde caminar. Entonces yo sí que creo que ese jugador hay que tenerlo dentro de un vestuario. Que se pueda tener o no, pues a mí, igual que Alex ha hecho muchas veces esfuerzos por estar en el Depor, ahora también hay que tener su esfuerzo por a lo mejor el estar en primera con Sporting. Hay que ver un poco los casos y hablar con ellos en cada momento. En ese sentido, Carmelo, que incides mucho de la cantera de jugadores importantes que sientan la camiseta, ¿qué te parece desde la distancia que estos últimos años se haya contado poco con la cantera aquí o que hayan tenido que demostrar fuera para luego regresar, incluso regresando, se les miraba con lupa? A ver, hay 2 casos que son importantes. Uno, la situación del equipo en primera y un filial entre segunda y tercera es una distancia muy grande. Yo también la he vivido, por ejemplo, en este caso con el Levante. Y la segunda es que hasta que uno está dentro de una casa no sabe los pormenores de esa serie de jugadores y de esas situaciones personales que también tienen sus jugadores. Yo entiendo que eso hay que intentar conseguirlo. Probablemente a lo mejor en el primer año no se consiga, pero hay que intentar conseguirlo en 2 o 3 años. Pero por una autogestión del club. Es decir, el propio club tiene que generar esos ingresos atípicos de jugadores más económicos, pero con mucho más sentimiento. Es una situación económica, personal y profesional. Yo creo que entre todos los que estamos trabajando aquí o que trabajemos a partir de ahora aquí, tenemos que conseguirlo. Estaba dirigida al presidente precisamente por lo que acaba de decir Carmelo, hablando de Alex, que es un futbolista espectacular a nivel de equipo. ¿Cuál es la situación contractual entonces de Alex? ¿Quién tiene el poder de que Alex regrese o no? Es decir, si el Sporting tiene una opción de compra que si la ejecuta Alex se queda en Gijón, o el Depor puede, entre comillas, vetar eso y que Alex regrese a segunda división, si es su deseo del club y también del propio futbolista. Yo creo que la clave de este proceso de Alex era el propio jugador. Como antes apuntó Carmelo, en todos los casos, pues en este también. Yo creo que las buenas cualidades de Alex las acaba de contar muy bien Carmelo, pero bueno, pues él tiene también una situación, un contrato allí y una expectativa en este momento, pues que puede ser jugar también en primera división, etcétera. Habrá que analizarlo con él y con sus agentes. ¿Tiene opción de compra el Sporting? ¿Tiene una opción de compra el Sporting al finalizar esta temporada? Sí, la clave es el propio jugador. Se puede quedar allí, tiene, digamos, unas condiciones previstas en el contrato pues para poder quedarse allí, pero depende de él.
Para Carmelo, de nuevo, hay mucha presión en cuanto a estos últimos meses, ¿no?, sobre la dirección deportiva, quién iba a ser el director deportivo. ¿Tú has notado, cuando hablabas con Tino, o un poquito lo que podías palpar en el entorno, una presión excesiva hacia la figura del director deportivo en A Coruña? Y por otro lado, ¿has hablado algo con Richard Barral, que es tu antecesor en el cargo? ¿Has tenido algún diálogo con él? ¿Has preguntado algo por cómo trabajaba en el club? A ver, yo creo que las presiones en estos cargos de cierta responsabilidad van innatas. O sea, pasan aquí, pasan en cualquier club. Yo con Tino hablé hace bastante tiempo, entendí de los dos clubes que estaban en este momento en competición merecían un respeto para ambos clubes y entendimos que cuando la situación, por desgracia o por suerte, de uno de los dos se arreglara, si hiciera el caso, se produciría una llamada. Esa llamada, por desgracia, después de los acontecimientos del Depor se produjo y a partir de ahí me puse a trabajar. En el caso de Richard, yo tengo una relación con él buena porque yo tuve que, por ejemplo, con el tema de Robert he tenido que intercalar de comentarios, llamadas y cosas. En un momento dado, yo quiero escuchar a todo el mundo. Creo que todo el mundo tiene su parte que nos va a aportar al deportivo. Algunos más, otros menos. Lógicamente cada uno tendrá su visión, pero creo que todas las personas que han estado aquí merecen ser escuchadas. No voy a vetar a nadie ni voy a dejar de hablar con nadie. Volviendo un poco a la organización de lo que va a ser la nueva estructura, ¿cuánta gente más o menos quiere trabajando con usted? ¿Ayudantes? Bueno, hay que ver lo que hay, todo lo que hay. Y la validez y el formato. Yo ya te he dicho antes lo del tema de la interrelación. Creo que hay mucha gente que tiene que trabajar. Es decir, una persona que va de ojeador a ver un juvenil a la zona de León, ¿por qué no se puede quedar a ver un jugador de la cultura leonesa de segunda que nos puede valer para el primer equipo a lo mejor? Es decir, yo no creo en compartimentos estancos. Creo de la interrelación de todo el mundo y que todo el mundo te puede aportar. Es decir, hay muchas veces que una visión de una persona que crees que no te va a dar nada, te da algo. Pues ya si te da, hasta para quitarte de una idea que tienes en la cabeza, ya es bueno. Entonces, yo creo que esa gente que tenemos dentro del club hay que ver si es válida. Y luego si es válida, a lo mejor es válida, pero hay que ubicarla en otra forma. En todo ese escenario se lo presentaré al presidente y al consejo, lo que sea necesario, y a partir de ahí avanzaremos. Y volviendo al tema de la cantera, Edu Espósito, por ejemplo, tiene contrato de cara a la próxima temporada ya como jugador de la primera plantilla. Este año han debutado One o Francis. ¿Van a estar ellos en el equipo del Depor en segunda? ¿Va a haber algún jugador más? ¿Es una idea, un número que haya? A ver, la idea del número de la plantilla estaba clara sobre lo que hemos hablado sobre 22 jugadores. ¿Eso va a suponer una situación contractual de algunos de ellos? Depende de las entradas y salidas. ¿Influirá? Pues seguramente sí. A mí hay jugadores que yo, el Fabril, lo he visto bastante y me parece que son jugadores interesantes. Pero también es verdad lo que mezclamos, esa mezcla, es decir, hay que subir jugadores, pero también hay que tener rendimiento inmediato con la plantilla. En esa mezcla hay que conseguir un poco lo que sea lo mejor para el Deportivo de La Coruña. Continuando con la pregunta que le ha hecho el compañero de la estructura deportiva, ¿ha pensado en traer a algún colaborador o alguna persona que haya trabajado con usted en el Levante? Gracias. A ver, mi idea está en las personas, no en los sitios. Si está claro que está en el Levante 100%, te diría no. Yo creo que hay que ver primero las personas que están aquí, ver cómo están ubicadas y a partir de ahí pensar en mucha más gente. Creo que tengo una gran fortuna de haber estado en varios clubes, eso te permite tener una visión diferente, no solo de un único club, con lo cual muchas veces cuando tú tienes solo un único club y vas a otro club, esa situación no se puede hacer porque el club es diferente. Yo tengo varias opciones de varios clubs y varias personas que he trabajado con ellas, en las cuales es posible que si hiciera falta o si fuera necesario, seguramente pudieran venir. Sí, Carmelo, el Depor la primera vez que descendió formó una base que ascendió al año siguiente con casi todos los jugadores que estaban en ese descenso anterior. En la actual, ¿cree que se debe primar que se retengan a esos jugadores que ahora mismo están, algunos de ellos, o crees que eso puede penalizar a la larga, que es más conveniente que haya más jugadores que conozcan mejor la categoría? La categoría en la que jugó el Depor por nombre es la misma, por situación no. Económicamente es diferente y la igualdad que hay ahora no la había en esa época. Yo la vi porque en esa época yo estaba en otro club y competí contra el Depor, pero es verdad que esa situación ha cambiado mucho. Ahora los clubs ahora mismo compiten de igual a igual y hay que tener jugadores mentalizados de la categoría en la que vas a jugar. No soy X y y sigo en el Depor. No. Estoy en el Depor porque quiero estar en el Depor. Eso es lo más importante. El que quiera estar en el Depor estará en el Depor y funcionará en el Depor, porque va a haber muchos picos y muchos momentos duros, y el que no está en el Depor de cabeza y solo está por una situación contractual, cuando vienen esos momentos difíciles no suma, y aquí todos tienen que sumar. Habrá fichajes que jueguen 25 partidos y parecerán excepcionales, y a lo mejor hay un fichaje que juega 5 partidos y el rendimiento ha sido espectacular, porque te ha dado esos 5 partidos para ascender. Entonces sí que es importante que la gente que esté y la gente que venga con ilusión y con las ganas de meterse en este proyecto para sumar. Esa es la clave. ¿No quieres estrellas en ese proyecto de segunda?
Hombre, hay puestos que son fundamentales en un equipo, pero no se trata de estrellas. Pocos equipos en segunda tienen estrellas, muy pocos. Y otro sentido, hablando del entrenador, un poco de la segunda división, que siempre hay esa fama, ¿no? que hay que ser un poco defensivo, que es una categoría más correosa. En el perfil del entrenador también se puede pensar en entrenadores que jueguen bien o que les guste también un poco esa forma de jugar que se especifica siempre de segunda, ¿no? En segunda vas a jugar a Huesca con un campo malo, de repente vas a Reus, que es un campo pequeño, de repente te toca Numancia y te pilla, si te pilla en invierno te pilla con hielo, de repente la categoría es muy difícil y a partir de ahí hay que elegir bien lo que tú quieres en esa categoría. ¿Que tienes que intentar jugar bien? Sí, pero la pregunta es, ¿qué es jugar bien? Yo lo que quiero es un equipo que compita bien. No quiero que me haga 37 pases y luego no me haga un gol. O no quiero uno que le pegue un vejigazo para arriba y me haga un gol. Quiero un equipo que me compita, que cuando vaya tenga identidad y la gente que vaya a ver al Depor diga, este equipo va a competir con sus armas, las que tengamos, las mejores posibles que se consiga entre todos, pero que compita, que se sienta la gente orgullosa del equipo que va a ver, con cara y ojos, que tenga claro cuál es la identidad de ese equipo. Antes hablaba también de los jugadores que quizá pues por el mercado no puedan seguir. Quería preguntarle también al presidente por un nombre en concreto, el de Florín Andone. Se habla mucho de que su cláusula baja, de que ya desde hace meses tiene interés o hay interés por parte de varios equipos. Un poco, ¿cuál es el futuro que veis para Andone dentro del Depor? Efectivamente, como dices, pues la cláusula baja y bueno, pues si alguien viene y paga el importe de esa cláusula, pues y él se quiere marchar, pues saldrá. Es que el que no quiera estar tiene unas condiciones económicas de salida, las pone y se va. No hay que tampoco regalar a los jugadores. Los jugadores tienen un valor y son importantes para el Depor. Y ese valor es deportivo y económico. Si deportivamente él no quiere estar, tiene unas condiciones económicas que las puede salir, no hay ningún problema. Eso facilita los contratos para lo bueno y para lo malo. Entonces, si él quiere salir, pues tiene una situación contractual. También es verdad que hay que hablar con él. A lo mejor llega un momento que en un momento puntual cree que no tiene que salir. Si estás de cabeza, perfecto. Hay que ver cada caso. Yo creo que cada caso hay que sentarse con ellos y tratarles como personas porque también han sufrido el descenso. A partir de ahí, cuando se hable con ellos, pues habrá un camino más largo, más corto con algunos y con otros y se tomará una decisión. Carmelo, hablabas antes de posiciones claves en un equipo para ascender. Una que ha dado mucho que hablar este año en el Deportivo ha sido la portería. ¿Qué idea tienes con ella? Pues mi idea es que el que es bueno en las dos áreas normalmente está bien en la competición, pero fundamentalmente el que está bien en la línea de atrás está bien, mucho mejor en la competición. Hay que ver los casos que tenemos con los 3 porteros que tenemos ahora aquí y ver un poco qué decisión se toma con todos ellos. Lo que es verdad es que a mí me gustaría ver cuál es su situación de coco, no de contrato, de coco. Porque los jugadores cuando compiten, si están bien de coco, compiten mucho mejor que si están mal de coco. No da igual de la categoría que son. Si están bien mentalizados de que te tienes que quedar, pues entonces nos sentaremos, analizaremos bien todo y según vaya el camino, que en ese camino ya estará el entrenador, tendrá influencia la opinión del entrenador. Sí, en este caso de Rubén, a min gustaríame que aclarase o presidente cal é a situación de Rubén, porque se falaba hai pouco de que renovaba automáticamente en función do número de partidos xogados. Sí, bueno, sabéis que habitualmente no me gusta comentar los contratos, ni importes, ni cláusulas, tal, pero bueno, en el caso de Rubén sí es cierto que ha salido esa condición de renovación por partidos era estando en primera división. O sea, en realidad nuestra situación de portería, estando en primera división, el próximo temporada me refiero. Nuestra situación de la portería en este momento pues sería el contrato exclusivamente de Titón, que quedaría pues, un año. Sí, buenos días, Carmelo. Juan Cudeiro, del País, bienvenido. Gracias. Quería saber más o menos qué fecha te pones como límite o como te gustaría tener definido cuál es el entrenador. Pues no me voy a poner fecha, porque si tengo que esperar eternamente al que creemos todos que es el idóneo, le esperaré. Es la pieza más importante de un proyecto, el entrenador, la más importante. En segunda, el entrenador es fundamental y hay que intentar acertar. Entonces hay que intentar minimizar los errores, no por precipitarte te confundas. Ahora, si lo puedo firmar hoy y está ya aquí y es el de la casa, lo hago hoy. Si hay que esperar porque entendemos que no es el que está ahora en la casa y hay que ver hablar con alguno, esperaremos. Pero entiendo que las decisiones importantes hay que tener la pausa y la tranquilidad para hacerlas bien. O para por lo menos ir en la conciencia de que has elegido lo mejor, porque luego esto es fútbol, luego empiezas la competición y no funciona y lo que todo el mundo pensamos que era ideal no te sale bien. Pero la idea es un poco tener tranquilidad para esa toma de decisión tan importante como es la del entrenador.